Gracias te damos, querido Señor, porque tú permites que nuevamente podamos estar conectados de forma online con nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook. Quiero pedirte que puedas ayudarnos a entender tu palabra. Como dijimos, Señor, hace unos minutos, podamos entender el mensaje tan especial que tú quieres hablarnos al corazón. Llénanos, Señor, y acompáñanos siempre. Rogamos que estés con nosotros en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguramente a lo largo de tu vida has logrado metas, propósitos, has cumplido los objetivos que te pusiste y quizás en algún momento te preguntaste, ¿valió la pena? ¿Sirvió de algo? ¿Tuvo un resultado positivo no solo en mí, sino en las demás personas? Es interesante preguntarse esto porque lo que muchas veces nosotros hacemos no solo nos impacta a nosotros, sino a los que nos rodean, ¿verdad? Si tenés papás, si tenés hermanos, si tu familia está con vos y lográs tus objetivos, a ellos también les produce felicidad, les produce mucha alegría, emoción, que vos hayas alcanzado tus metas, tus objetivos. Si como papá lograste ciertas cosas, tus hijos te lo reconocen, te lo agradecen, te admiran, ¿verdad? Tu familia siempre está con vos, o si hiciste algo muy bueno, algo espectacular, tus amigos te dicen te felicito, te salió muy bien, seguí adelante, tenemos ya sea que es un deporte, una carrera, lo que fuera, ¿sí? Entonces, en la vida cuando nosotros cumplimos esas metas, nos preguntamos a veces si valió la pena, si a la otra persona le importó lo que nosotros conseguimos, ¿verdad? ¿Qué tiene para decir muchas veces? O vamos y preguntamos, che, mira, ¿qué te pareció esto que hice? ¿Te pareció bien? ¿Te pareció mal? Y entonces las personas, ahí entramos a charlar en lo que logramos, en lo que conseguimos, ¿sí? Bien, preguntarse si valió la pena es muy importante. ¿Por qué? Porque es el balance de aquello que sucedió, de aquello que experimentamos, de aquello que hicimos, ¿sí? Y de saber si alguna vez lo volvería a hacer de nuevo, si todo el sacrificio que conllevó lograr esa meta, ese objetivo, tuvo un buen resultado, si realmente tendría que haberlo hecho o tendría que haberlo dejado de lado, que lo haga alguien más, ¿sí? ¿Valió la pena? También es una pregunta que uno se hace, si a ver, creo que soy capaz de hacerlo, o mira, lo intenté, yo sabía que no iba a poder y la verdad que no pude, o yo sabía que iba a poder, que no iba a poder y lo logré, ¿verdad? Entonces también abrir la mente a nuevas expectativas, a ver que sí se puede alcanzar aquello que por un momento parecía imposible de alcanzar, ¿verdad? Bueno, ¿valió la pena? Es una pregunta entonces muy abarcante, es una pregunta que nos hace hablar de muchísimos temas, de muchísimas cosas, ¿sí? Eh, Nosotros los que tenemos papá, los que fuimos a las escuelas, hoy en día reconocemos a nuestros padres, ya estando en la universidad, algunos recibidos, todo el sacrificio que ellos hicieron por nosotros, ¿verdad? Quizás tu papá trayendo el pan a la casa, tu mamá cuidándote, preparándote la comida, teniendo todas tus cosas listas, cuidándote en la enfermedad, llevándote a la escuela, ayudándote con las tareas, tu papá enseñándote oficios de la casa, enseñándote también valores, ¿por qué no? ¿Sí? Y a vos y a tus hermanos. Entonces, ahora que somos grandes, ahora que somos jóvenes adultos, nos sentamos, compartimos una taza de té, un café, un almuerzo con nuestro padre, decimos, papá, mamá, gracias por todo lo que nos enseñaron, por el sacrificio, porque al principio costó mucho. Los tiempos eran difíciles, la economía no nos acompañaba y ustedes hicieron todo para que en nuestra mesa no faltara el pan, para cuidarnos en la salud, para que no pasáramos frío, no importa si la ropa no era de marca, de buena calidad o teníamos las mejores comidas en la mesa, ustedes siempre cuidaron de nosotros y hoy se los agradecemos. Entonces, qué placer para un padre, para una madre escuchar esas palabras de su hijo, ¿verdad? Es lo más valioso para ellos, ese agradecimiento, ese reconocimiento después de tantos años de haber luchado por sus pequeños, de haberlos cuidado, de haber trabajado para que no les faltara nada, aun cuando solo le hayan ofrecido lo más sencillo, lo más mínimo, ¿verdad?
Bien, vamos a introducirnos entonces en el mensaje de esta mañana. También siguiendo con la pregunta, ¿valió la pena realmente? Vamos a buscar en nuestras Biblias, si tienes una Biblia en tu casa, la que tengas. Si no, puedes descargar en tu celular la aplicación de la Biblia y puedes encontrar los versículos. De paso, puedes tenerla para leer un versículo por día, encontrar un mensaje de esperanza que te llene de alegría, que te ayude a comenzar un lindo día, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra del Señor, ¿sí? Y vamos a buscar en el Evangelio de Lucas. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, ¿sí? Vamos a buscar el capítulo 24, el último capítulo del Evangelio de Lucas, ¿sí? Vamos a buscar el capítulo 24 y vamos a buscar desde el versículo 1 hasta el versículo 12 la referencia para responder esta pregunta. Había transcurrido ya la muerte de Jesús, su estado de descanso, ¿sí? Su estado de fallecimiento, de defunción. Y bueno, Jesús había sido sepultado, pasó el sábado en pleno descanso, como la Biblia lo manda, ¿sí? Porque inclusive Jesús, habiendo estado sepultado, guardó el sábado, como lo manda el Señor en su ley. Y entonces ocurrió algo que dejó plasmado en primer lugar a sus seguidores, a sus principales seguidores, sus discípulos, ¿sí? Dice el versículo 1 del capítulo 24, que podríamos leerlo mañana porque dice que el domingo es el día de la resurrección, pero no queremos basarnos en este mensaje en el día, sino en el hecho de lo que representa este acontecimiento tan maravilloso en nuestras vidas. El primer día de la semana, dice el versículo 1 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, que vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado algunas mujeres, ¿sí? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon ante ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y versículo 9, estamos hablando ahora de otras evangelistas. La vez pasada habíamos hablado de la primera evangelista que nos menciona el Nuevo Testamento, la mujer samaritana. Ahora hablamos de un grupo de evangelistas, ¿sí?, que también llevaron un mensaje de buena nueva. Dice el versículo 9 que volvieron del sepulcro y dieron las nuevas de todas las cosas que habían visto a los 11 discípulos, ¿sí? Y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas, ¿a quiénes? A los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ella y no les parecían. Todos los discípulos dudaron, dijeron: no, ¿sabes qué? No. Excepto uno. Y acá queremos hacer un alto en este mensaje y en lo que vamos a reflexionar. Pero levantándose Pedro, versículo 12, dice: corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Fue un momento bastante increíble para estas mujeres, para los que estaban allí, los seguidores de Jesús, para los discípulos, pero en especial para una persona, para Pedro.
¿Y por qué dice el versículo 12 que Pedro se levantó y corrió al sepulcro y cuando vio adentro que los lienzos estaban tirados y que no había nadie, se fue a su casa maravillado de lo que había sucedido? ¿Por qué? ¿Por qué este milagro, por qué este acontecimiento fue algo que explotó en la cabeza de Pedro? Si nosotros leemos unos pasajes, unos textos antes de este capítulo 24, ¿sí? Vamos a encontrar que en el capítulo 22 del libro de Lucas, Pedro tuvo una escena muy triste con Jesús delante de las personas. El versículo 54 del capítulo 22 de Lucas dice que le prendieron y le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos, a la distancia, ¿sí? Y habiéndose ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos como pasaba por aquí y justo casualmente estoy acá en este fuego entre los muchachos, acá yo soy uno más, ¿sí? Y una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Y Pedro le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eras de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como a la hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. 2 capítulos después, el mismo apóstol nos cuenta que esa amargura de Pedro, esa tristeza de Pedro, esa culpabilidad con la que estaba cargando hace 2 días y horas, pasó completamente a ser una felicidad descomunal. Una felicidad incontenible en su corazón, en su pecho. Mientras las mujeres seguían tratándole de explicar a los seguidores y a los que estaban en esa casa llorando y angustiando y tratando de comprender lo que había pasado y hallando una explicación a este sacrificio de Jesús, Pedro se levantó en silencio, enmudecido, asombrado por lo que había escuchado de estas mujeres y sin decir una palabra se fue corriendo. Y podemos imaginar que en el camino a Emaús, en ese camino hacia el sepulcro donde Pedro fue corriendo, fue recordando todo ese momento donde había negado a Jesús, dijo, no lo conozco, no sé quién es, no me relacionen con él, yo no tengo nada que ver con él. Podemos imaginar en el rostro de Pedro mientras corría desesperadamente, Señor, no puedo creer lo que está pasando, yo te negué, yo mentí que no te conocía, yo mentí que vos no eras mi Señor y ahora resucitaste, venciste la muerte como nos habías prometido, venciste la cruz. Podemos imaginar a ese Pedro corriendo al sepulcro queriendo desarmar, por así decirlo, a Jesús de un abrazo y decirle, Señor, yo creía que mi oportunidad de que vos me perdones se había terminado para siempre y ahora estás acá. Y en ese correr, en ese camino que parecía interminable, donde Pedro corrió y dice acá, y hace énfasis el apóstol, dice que corrió al sepulcro. Hoy en día sería algo descabellado, una locura pensar que alguien corre a un sepulcro, más allá de que tuviera un familiar enterrado, enfermo. Si alguien te dice, mira, yo lo vi, lo primero que haría uno es enojarse o pensar que está alucinando esa persona o hasta sentirse incómodo, ¿verdad? Pero Pedro no dudó un momento. Cuando Pedro escuchó que Jesús había resucitado, ya no estaba en el sepulcro, corrió.
Y no sucedió quizá lo que Pedro pensaba, encontrar a Jesús allí. Porque lo que vio fue lienzos tirados, la túnica de este sepulcro también doblada ahí. Y lo que Pedro hizo fue a su casa maravillado de lo que había sucedido. El sacrificio de Jesús, la muerte salvífica de Jesús, no solo sirvió para salvar a la humanidad y devolverle la oportunidad de la vida eterna. El sacrificio de Jesús, resumiéndolo en una persona como Pedro, sirvió para un cambio, sirvió para una transformación. 2 capítulos antes veíamos un tipo de Pedro, un Pedro mentiroso, un Pedro negador, un Pedro embustero, un Pedro cobarde, un Pedro que había abandonado a su Señor 3 veces negándole, y cuando el gallo cantó, recordando las palabras de Jesús, el Señor se dio vuelta, todo lastimado, todo herido, aún goteando de sus ojos lágrimas de tristeza. Miró a Pedro porque lo amaba, miró a Pedro porque era su hijo, miró a Pedro porque también iba a morir por él, miró a Pedro porque su muerte también iba a salvar a Pedro, miró a Pedro porque era su discípulo, miró a Pedro porque era un líder, porque era un futuro pastor, un futuro apóstol, miró a Pedro porque en Pedro iba el Señor a fundar su iglesia, miró a Pedro porque Pedro era una persona de un gran carácter y sabía que él tenía algo especial. Miró a Pedro porque aún en su negación no lo abandonó. Miró a Pedro porque aunque sintió tristeza por lo que Pedro había hecho, no lo iba a dejar. Y miró a Pedro porque lo amaba. Y 2 capítulos después, capítulo 24, el versículo 12 nos cuenta que Pedro no pudo ver a Jesús en ese momento, pero se fue maravillado a su casa de lo que había pasado. Volvió a su casa maravillado de lo que había pasado. Y ese maravillado dice muchas cosas. Volvió a su casa sintiéndose perdonado, volvió a su casa sintiéndose bendecido, volvió a su casa lleno de paz, volvió a su casa transformado. Porque 2 días antes lo había negado, lo había entregado con sus mentiras. Y 2 días después, con esa resurrección, sintió que el Señor lo había perdonado. En nuestra vida diaria nos pasa lo mismo. Muchas veces decimos que estamos del lado de Jesús, muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero nos metemos en el mismo personaje en el que se metió Pedro. Porque esas palabras a veces no son ciertas, porque ese yo te sigo, Señor, yo te amo, Señor, yo soy tu hijo, Señor, no es verdad. Es de momento, es una costumbre, pasa a ser una frase para vos. Porque ese alabado sea el Señor es para sentirme bien por un momento, para calmar mi angustia un ratito y después sigo con mi vida diaria. No, yo voy a decir que no lo conozco y después yo me engancho de nuevo con los discípulos, sigo al Señor y está. Y el Señor te mira, y el Señor me mira. Te mira porque te ama. Te mira aunque lo uses como un amuleto. Te mira aunque lo uses como una estampilla. Te mira aunque lo tengas como solamente un objeto de la suerte. Te mira porque te ama. Te mira porque murió por vos. Te mira aunque cuando te preguntes, ¿sos cristiano? ¿Vos vas a la iglesia? No me digas que lees la Biblia. No, yo alguna vez, mi familia, mi mamá
viste, las madres, las abuelas tienen esa costumbre de estar ahí, que yo, bueno, tenía que estar. Y por tu mente, vos sabés que eso no es así. Que sos un cristiano, que sos un hijo de Dios. No importa tu religión. Vos sabés que en tu mente vos sí amás a Dios. Pero cuando te preguntan, no, yo no lo conozco, no sé quién es. Y el Señor te mira como miró a Pedro, con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de diciéndote, aunque me negaste, te perdono, porque te amo. Aunque me negaste mi sacrificio por vos en la cruz, va a ser lo mismo. Aunque me negaste, yo te hoy te salvo. Yo hoy muero por vos. Yo hoy entrego mi vida a cambio de la tuya. Aunque yo te dé vergüenza, aunque no tengas ganas hoy de hablar conmigo, yo te amo. Y 2 capítulos después, ese Pedro negador, ese Pedro mentiroso, recibió el perdón del Señor. 2 capítulos después, ese Pedro que no merecía nada lo obtuvo todo. Obtuvo la paz en su corazón porque había descubierto que el Señor murió por él. Pregunto, ¿valió la pena? Te pregunto personalmente, ¿vale la pena? ¿Valió la pena el sacrificio que el Señor hizo por vos? ¿Valió la pena que Jesús haya muerto en tu lugar para darte salvación? Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice que el Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿sí? Hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que el Señor era, el Rey de Reyes y Dios, pero supremo, estando allá arriba, se humilló, se bajó, se inclinó por amor a vos, por amor a mí. Yo te pregunto, ¿vale la pena ese sacrificio que Dios hizo en la cruz? ¿Pasa desapercibido en tu mente? ¿Es ese sacrificio de Jesús algo que te despierta la necesidad de correr a los brazos de Jesús como corrió Pedro, entre lágrimas, que en tu mente pase la película de tu vida por todas las veces que te equivocaste, que te alejaste, que negaste a Dios, que sentiste vergüenza de declarar que era tu Señor? ¿Valió la pena que Jesús sufriera cada martillazo, esos clavos que atravesaron sus carnes, esos gemidos de dolor, solamente para salvarte? ¿Valió la pena que Jesús se despojara de todas las riquezas y viniera a darte una nueva oportunidad de vida? Pregúntate vos mismo, ¿valió la pena? ¿Tu vida hace valer la pena el sacrificio de Jesús? ¿Estás corriendo hoy a Jesús? ¿Estás yendo hoy a sus brazos de amor? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice que Jesús está a la puerta y llama, y llama, y llama, y te está llamando, y te está llamando, y te está buscando, y no se va a cansar. Y vos sabés que Jesús está buscándote, y sabés que Jesús está tocando tu puerta, y haces como que no lo estás escuchando. Jesús sigue tocando, y no se va a cansar, porque te ama. No se cansó de mirar a Pedro porque lo amaba. No se cansó de buscar a Pedro. Y cuando Pedro vio que el sepulcro estaba vacío, cuando Pedro vio que en el sepulcro ya no había nadie, esa palabra maravillado significa que Pedro volvió vacío, ya no volvió vacío, volvió perdonado, volvió lleno de paz, volvió lleno del amor de Dios. Yo te pregunto, ¿vale la pena? En nuestra vida diaria, cuando alcanzamos un objetivo, nos preguntamos si realmente vale la pena. Cuando logramos una meta,
nos preguntamos si realmente vale la pena. Cuando hacemos algo por alguien, vamos en busca suya y le decimos, mira, esto hice por vos, porque te amo. Si estás de novio, si estás casado, si tienes un hijo, si tienes a tu papá, si tienes a tu hermano, cuando haces algo por esa persona que amas, lo haces porque querés hacerla feliz, querés hacerlo feliz, porque querés sacarle una sonrisa, ¿verdad? Yo amo a mi madre profundamente y siempre trato de hacer cosas para alegrarla, aunque sé que como hijo me equivoco. Y aunque haga algo sencillo, algo humilde, algo que parece insignificante o común para los demás, para ella es algo totalmente muy lindo, totalmente hermoso, ¿verdad? Como todo padre, aprecia lo que un hijo hace por amor. Este sacrificio de Jesús, este sacrificio que el Señor hizo por vos, ¿valió la pena? ¿Te llenó? ¿Te alcanza? ¿Es suficiente para vos? Yo quiero hacerte una invitación. Ya no quiero hacer más largo este mensaje, porque sé que tenés que continuar con tus actividades, porque sé que tenés que hacer cosas con tu familia. Solamente te quiero decir algo. Bueno, quiero compartirte lo que el Señor en realidad quiere decirnos a nosotros, a vos, a mí, a todos los que estamos conectados a través de Facebook Live para compartir la palabra del Señor. Son los más lindos que el Señor tiene. El Señor no se cansa de vos. Vos podés huir, podés correr, podés evitarlo, podés ignorarlo, podés hacer que no escuchás que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Vos podés hacer tantas cosas para alejar a Dios de tu vida, pero una cosa no vas a poder hacer, que Dios deje de amarte. Pedro pudo haberlo negado, pudo haber renegado, pudo haberse diferenciado del resto de los discípulos, pudo haber dicho que nunca vio a Jesús. Pero lo que no pudo hacer es que Jesús no muriera por él. Quizás estoy hablando para alguien también que hoy le cuesta escuchar que Dios lo ama. Y Dios te entiende. A vos, que te cuesta entender que Dios te ama, Dios te comprende. Pero no por eso vas a poder dejar, no por eso vas a poder impedir que Dios te ame. ¿Sabes? Dios te está buscando. Muchas personas hoy están desesperadas encontrando paz en tantas cosas sencillas del mundo. Dios quiere darte la paz eterna. El mensaje de esta mañana era para que reflexionemos en que realmente sí valió la pena el sacrificio del Señor por nosotros. En que su sacrificio en nuestro favor valió la pena porque hoy estamos aquí, porque vos estás con tu familia, porque puedes disfrutar de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, de tus nietos, de un amigo, de tu trabajo, de sentarte en tu mesa y compartir una rica comida con los tuyos, de poder descansar bajo un techo, de salir a la naturaleza, de estar en tu casa y disfrutar de todo lo que conseguiste con tus esfuerzos, de estar bien, de estar con salud, y si estás enfermo, de poder estar tranquilo de que alguien cuida de vos, de que se preocupan de vos. Si Jesús no hubiera muerto en tu lugar y en el mío, la vida hoy no tendría sentido. No vas a poder hacer que Dios deje de amarte. Y cuando vuelvas maravillado a tu casa como volvió Pedro, y cuando vuelvas a tu casa perdonado, cuando vuelvas a tu casa sabiendo que Dios con su sacrificio llenó tu corazón, vas a entender que Dios te ama tanto que para Él sí valió la pena.
cuando la sangre de Jesús toque tu vida, vas a entender que para el Señor sí valió la pena, porque cuando te creó, no te quería perder, no estaba en sus planes. Sufrió demasiado viendo cómo el pecado acababa con todos sus hijos a través de las generaciones. Sufrió viendo cómo se mataban, cometían pecados, se alejaban de Él. Pero con el sacrificio de Jesús, para el Señor valió la pena hacer lo que hizo. Y hoy quiere que su sacrificio también valga la pena para vos. Para Jesús valió la pena porque significa que si vos lo aceptás como tu Salvador personal, allá en el cielo vamos a poder sentarnos en esa mesa larga e interminable. Y esa silla que Él preparó para vos es solamente para vos. Es estar maravillado de que Jesús murió por nosotros. Significa que hemos comprendido cuánto Dios nos ama y que no se va a cansar de buscarnos. Pero hoy es el día de reconocer que su sacrificio valió la pena. Hoy es el día que nos acerquemos con el corazón en la mano a decirle: Señor, gracias por haber muerto en nuestro lugar. Gracias por haber sacrificado tu vida en favor de nosotros, porque no lo merecíamos, porque pecamos, porque te negamos, porque mentimos que no te conocemos. Y claro que te conocemos. Si sos nuestro Dios, si vos nos salvaste. Dios te está llamando. ¿Cuánto más vas a correr? ¿Cuánto más vas a seguir sufriendo en este mundo de pecado? ¿Cuánto más te querés alejar del Señor? Ya está. No sufras más. No corras más. Dios te llama. Hoy estamos. Mañana no lo sabemos. El mañana sin Jesús es desesperanza, es incertidumbre. Pero el mañana con Jesús, aunque no sepamos lo que pueda pasar, está lleno de esperanza. Porque si morimos aquí, reinaremos allí, en la gloria del Señor. Yo quiero hacer una oración especial con vos que estás compartiendo esta transmisión en vivo, para cerrar este mensaje y para que entonces, entendiendo que sí valió la pena y que puede valer aún más la pena si lo aceptamos como nuestro Salvador, podamos quedarnos con este mensaje y podamos compartirlo con nuestras familias y nuestros amigos. Te agradecemos, querido Señor, por habernos hecho reflexionar que tu sacrificio valió la pena, porque con tu muerte transformaste la vida de un Pedro que tenía dudas, tenía miedo, porque mentía. Y muchas veces somos nosotros, Pedro, Señor, que te negamos, que corremos lejos de ti, que nos ocultamos de tu amor, que no le queremos decir a los demás cuánto te amamos, porque te amamos de a ratitos, porque te amamos de a momentos. Ya está. Ya estamos cansados de sufrir, Señor. Ya queremos dejar de correr lejos de tus brazos. Queremos correr como lo hizo Pedro, que corrió al sepulcro y cuando no te encontró se sorprendió y volvió a su casa maravillado, volvió a su casa perdonado. Nosotros queremos correr a tu presencia. Queremos que nos abraces. Queremos correr, sí, Señor, y sentirnos perdonados de que nos das una nueva oportunidad para empezar de nuevo nuestra vida. Quizás estamos compartiendo un mensaje para aquellas personas que le cuesta entregar su corazón a ti, Señor. Aunque sea una sola persona, en el cielo hay alegría por esa persona que entiende que tú la amas y que tu sacrificio, tu muerte, tu sangre derramada en su favor, sí valió la pena. Gracias por eso, Señor.
Gracias por haber ocupado nuestro lugar y habernos dado vida de nuevo. Bendice a nuestros amigos, bendice a quienes nos están acompañando a través de la transmisión de Facebook. Que esta Semana Santa no sea una más de tanta que hemos vivido. Que esta Semana Santa no sea una más de la que hemos escuchado un bonito mensaje solamente. Que tu sacrificio no sea algo más que conocemos. Que sea un cambio y una transformación para nuestra vida y que podamos correr a ti, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por perdonarnos. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Quédate con nuestras familias. Pero en lo personal te pedimos que nos ayudes a aceptarte y a entender que tu sacrificio valió la pena porque fue en nuestro favor. Gracias por amarnos tanto. Bendícenos y acompáñanos en el resto de este día, Señor. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que pases un lindo día con tu familia. Amén.